La tinta en el papel aún no estaba seca. Olvídese del circo mediático, de las noticias tranquilizadoras y de los analistas que dicen que eso jamás pasará. Ya pasó. En una pequeña habitación del ala oeste, en Washington, mientras la prensa discutía tarifas y tweets, se firmó un documento. Este no es otro muro en la frontera, no es una cuota, es la puñalada, es una lista negra redactada con letra pequeña que ahora sella el destino de millones, 75 países, 75 naciones que, para los ojos de la próxima administración, representan un riesgo inaceptable. Estamos hablando de un veto migratorio total, no hay visa, no hay asilo, no hay reunificación familiar, cero. Aquí está el problema. La narrativa oficial nos vende la idea de que esto solo afecta a zonas de guerra lejanas, pero lo que logramos filtrar, lo que usted necesita entender ahora, es cómo estas políticas de seguridad extrema se han reconfigurado para golpear justamente en los países que menos lo esperan, países aliados, países vecinos. Y sí, si usted o su familia tienen lazos con ciertas comunidades de Asia o África, o si vienen de naciones que dependen fuertemente de las remesas de EE.U, su nombre puede estar indirectamente marcado. Voy a mostrarle la lógica detrás de esta lista de 75. Voy a revelar por qué su familia, que está legalmente en proceso, podría ser expulsada de la fila justo ahora que pensaba que estaba segura. El reloj ya corrió. Necesita saber dónde cae el hacha. Silencio en la embajada. Es un silencio diferente al de siempre. No es la calma burocrática. Es un silencio pesado, de cables desconectados. Antes, el sistema de visas se movía lento, claro, pero se movía. Había esperanza en la espera. Hoy, las pantallas están en verde, pero la fila no avanza. La administración anterior, por muy dura que pareciera, trabajaba con un bisturí. Aplicaban restricciones quirúrgicas. Aquí un poco de verificación de redes sociales, allá un poco más de fondo económico. Lo que se ha cocinado ahora es dinamita. La nueva directiva clasifica a los países no por su riesgo terrorista directo, sino por algo mucho más ambiguo y peligroso: incapacidad crónica para garantizar la soberanía de datos migratorios y financieros para la revisión estadounidense. Esto es jerga técnica para decir que si tu país tiene una economía inestable o una burocracia débil, que no pueden abrirte en canal digitalmente, ya estás en la lista. Se acabó el asilo por causas políticas o humanitarias para esos 75 países. Imagina la escena: familias que ya vendieron todo, que están esperando su cita final, reciben un correo electrónico genérico, un solo párrafo sin explicación legal, diciendo: su aplicación ha sido designada como no elegible bajo la nueva orden ejecutiva 13.901-B. Y el sistema cierra la puerta en su cara. El dinero gastado, los años invertidos, todo se vuelve humo. Y el país vecino, México, se convierte en el tapón de esta presión migratoria sin válvula de escape. El primer obstáculo práctico no fue el muro, sino el papel. El proceso de visa siempre ha sido un laberinto, pero ahora le han inyectado un veneno lento. Pensemos en alguien como Hassan, un ingeniero de Marruecos, que aplicó a una visa de talento H1B hace 2 años. Hassan cumplía todos los requisitos: oferta laboral, sueldo alto, título. Su caso estaba a días de la aprobación final. La nueva orden, en lugar de anular su solicitud de golpe, introdujo una serie de formularios retroactivos, documentos nuevos que nadie antes había visto, solicitando el historial financiero de su tatarabuelo o pruebas de que no había visitado países de tránsito en la última década. El truco es que esos países de tránsito, convenientemente, incluyen a Emiratos Árabes y Turquía, donde millones de personas han hecho escalas de vuelo perfectamente normales. El abogado de Hassan, un tipo duro de Houston, me dijo por teléfono: no es que no puedan dar la información, es que la información que piden es imposible de conseguir. No existe un registro oficial del banco de un abuelo en Casablanca de 1950. Es un obstáculo diseñado para crear un fallo de documentación justificado. La computadora rechaza el caso, no el juez. El sistema se protege a sí mismo. Hassan, que invirtió $10.000 en el proceso, ahora está en tierra de nadie, su dinero esfumado y su futuro profesional cancelado, solo porque el gobierno de EEU no confía en la base de datos de Rabat.
es una condena administrativa silenciosa. La complejidad real surge de las subtramas que nadie discute en las noticias nocturnas. Esto no es solo sobre el veto a los 75, es sobre cómo usan ese veto como palanca para imponer miedo en todos los demás. Pensemos en la categoría F4, la de reunificación familiar, que incluye a hermanos de ciudadanos estadounidenses. Es una espera que dura una década, a veces más. Ahora, las autoridades de inmigración están usando la nueva orden como justificación para revisar prioridades. Y revisar prioridades significa que tu solicitud, aunque venga de un país que no está en la lista de los 75, digamos El Salvador o la India, puede ser arbitrariamente enviada al final de la cola. La excusa, el foco de EEUU en la extrema verificación de antecedentes ha saturado al personal, obligándolos a detener todos los casos menos urgentes. Ojo, detienen los casos de reunificación familiar, pero las visas de trabajo temporal altamente remuneradas siguen fluyendo. Es un sistema diseñado para mantener a la gente de bajos recursos y a las familias desintegradas, mientras atrae a la élite financiera y tecnológica. Y hay un efecto colateral perverso. Muchos países latinoamericanos que no están vetados dependen de las remesas de EU. Cuando ven esta lista de 75, que sí incluye a ciertas naciones africanas y asiáticas con las que tienen rutas migratorias compartidas, el pánico se extiende. Los gobiernos se callan porque temen que si protestan por la lista A, pronto aparecerán en la lista B. Es miedo institucionalizado. La gran virada llegó con la filtración de la metodología de puntuación. Hasta ahora habíamos asumido que los 75 países estaban basados en el terrorismo o la inestabilidad política obvia. Lo que se reveló es mucho más turbio. Un analista de un think tank en DC, que perdió su puesto por intentar sonar la alarma, me envió una matriz de cálculo interna. No es sobre bombas, es sobre el índice de desconfianza de datos, IDD. La fórmula es simple y brutal. Si tu país no tiene la infraestructura para proporcionar datos biométricos de toda su población, si tus registros de propiedad son incompletos, o si tu sistema bancario utiliza métodos de encriptación que la NSA no puede decodificar fácilmente, obtienes puntos negativos. El punto medio de esta historia es que el veto no es racial o religioso en su superficie, es tecnocrático. Es una guerra fría de datos. Aquí está la peor parte. Países de América Central como Honduras y Guatemala, que antes eran tratados como socios en la contención de la migración, ahora están en riesgo de ser agregados a la lista extendida. ¿Por qué? Porque la corrupción y la falta de inversión en sus sistemas de identificación de ciudadanos los convierten, a los ojos de Washington, en agujeros negros de información. Si EECUMPU no puede rastrear al dedillo cada transacción y movimiento, prefiere cerrar la puerta. De pronto, la debilidad administrativa se convierte en un riesgo de seguridad nacional que justifica la exclusión total. La visa de turista, incluso para el mexicano que solo va de compras, se vuelve más dura. Las consecuencias de esta revelación técnica han sido inmediatas y devastadoras, no solo en la embajada, sino en las ciudades fronterizas. En Tijuana, la gente que esperaba cruzar con la promesa de asilo humanitario, aquellos de origen haitiano o venezolano, por ejemplo, ahora se encuentran con un muro invisible. Mucha gente de los 75 países vetados usaba la ruta mexicana como puerta de entrada, esperando que el proceso de asilo en EEPU les diera una oportunidad. Ahora que el veto es total, que el asilo está esencialmente muerto para ellos, tienen que decidir: quedarse varados indefinidamente en México o intentar regresar a un país que les causó el trauma inicial. México, bajo la presión de Washington para convertirse en el país seguro que absorba la crisis, está viendo saturados sus albergues y sistemas sociales. No hay capacidad para gestionar esta avalancha humana que EEUU ha rechazado por motivos puramente burocráticos. Lo más cruel es cómo afecta a la diáspora legal. Piensa en los 20 millones de estadounidenses que tienen familiares en las naciones vetadas, abuelos, tíos,
primos, si antes podían tardar años en tramitar una visita, ahora es una negación rotunda. Una congresista de California intentó desafiar la orden, argumentando que violaba los principios de reunificación familiar. Le mostraron la letra pequeña de la orden. La seguridad nacional, definida por el IDD, tiene prioridad absoluta sobre cualquier vínculo familiar. Punto final. La familia ha quedado clasificada como un riesgo estadístico. Hubo un momento de falsa esperanza. Un grupo de tecnólogos exfuncionarios del Departamento de Estado sugirió una solución que llamaron el Programa de Visado Digitalizado Temporal. La idea era simple. Si el problema es la falta de datos, entonces que el aplicante proporcione todos sus datos bajo un sistema de vigilancia estadounidense. Escaneo de retina, historial bancario cifrado, acceso a las redes sociales verificadas por terceros, todo. Este programa se presentó como un bypass temporal para los 75 países. Si estabas dispuesto a desnudarte digitalmente ante la Casa Blanca, podrías optar a una visa de 2 años. Los medios lo vendieron como un gesto de flexibilidad humanitaria. Pero esto no era un gesto, era un anzuelo. El requisito de verificación de terceros significaba pagar tarifas exorbitantes a empresas de seguridad privada estadounidenses, muchas de ellas con fuertes vínculos políticos. Los solicitantes de los países vetados tenían que vender hasta el último centavo para pagar este proceso. ¿Y el resultado cuál fue? De los miles que aplicaron bajo el programa digitalizado, solo un puñado recibió la visa. ¿Por qué? El programa fue diseñado para identificar y recopilar datos sensibles de los individuos más desesperados, para construir bases de datos detalladas sobre quiénes eran y qué redes usaban, bajo la falsa promesa de cruzar. Una vez obtenidos los datos, la administración simplemente declaró que, debido al volumen y la complejidad de la información, el programa se había detenido temporalmente. Era una estafa de recolección de inteligencia pagada por las propias víctimas. La crisis explotó en las Cortes Federales. Abogados de derechos humanos lanzaron una ofensiva, argumentando que la orden violaba la cláusula de igualdad de protección, tratando a los solicitantes de esos 75 países de manera diferente sin una justificación de seguridad nacional clara. Pero el sistema contraatacó con una brutal eficiencia. El gobierno presentó informes clasificados que nadie puede verificar, alegando que la interconexión global de las amenazas hacía imposible aislar el riesgo. Utilizaron el mismo índice de desconfianza de datos, IDD, como arma legal. Argumentaron que no estaban vetando a la gente por su raza o religión, sino por la falla sistémica de sus gobiernos para cooperar en la seguridad de datos. Es un argumento irrefutable en un tribunal, porque apela al miedo a lo desconocido. La crisis llegó cuando un juez federal, presionado por el Departamento de Justicia, emitió una sentencia que esencialmente daba luz verde a la orden. No solo validó el veto a los 75, sino que dictaminó que el presidente tenía autoridad casi ilimitada para determinar qué países representaban un riesgo de seguridad de datos. El fallo incluía una frase clave: la necesidad de certeza en el rastreo de individuos supera la presunción de elegibilidad migratoria. En la práctica, esto significó que cualquier país con historial de inestabilidad política o económica podría ser añadido a la lista con un simple memorándum ejecutivo. El sistema había ganado, la base de datos se había convertido en la ley suprema y la humanidad en un riesgo que hay que gestionar fuera de las fronteras. Cuando se perdió la batalla legal, la desesperación se hizo palpable. Piensa en los hijos de Hassan, el ingeniero de Marruecos. Ellos viven en Estados Unidos, son ciudadanos, pero sus padres están atrapados en el limbo, ahora definitivamente bloqueados. Es la noche oscura de la familia. El miedo ahora no es a ser deportado, sino a la fractura permanente. Los ciudadanos estadounidenses, hijos de inmigrantes de esos 75 países, deben aceptar la realidad. Si quieren ver a sus padres, deben abandonar Estados Unidos. Deben elegir entre su vida laboral y su pasaporte o el contacto familiar. Me contacté con uno de estos jóvenes, un estudiante de ingeniería en Michigan. Me dijo algo que me golpeó. Siempre nos enseñaron que Estados Unidos era el lugar donde podías traer a tu familia, si trabajabas duro y seguías las reglas. Trabajamos duro, seguimos las reglas, pero las reglas cambiaron para excluirnos, no por lo que hicimos mal,
sino por el país donde nacieron nuestros padres. Es una traición. El pasaporte no significa nada si no puedes usarlo para proteger a quienes quieres. Esta es la reflexión pre-resolución. El veto no es una política migratoria, es una redefinición de la ciudadanía estadounidense. Ahora, la ciudadanía tiene condiciones geográficas y tecnológicas retroactivas. Si tus lazos sanguíneos apuntan a un lugar que Washington considera no rastreable, tu derecho a la familia se anula, y nadie en el Congreso está dispuesto a quemar capital político para defender a la gente que viene de esos 75 países olvidados. El clímax no fue una manifestación, fue una orden de silencio. La administración, sabiendo el daño de relaciones públicas que causaría la lista de 75, coordinó una campaña de presión diplomática. A los gobiernos de esos países vetados se les ofreció un trato, cooperación militar, acuerdos comerciales preferenciales o ayuda económica directa, a cambio de que no hicieran pública la lista ni protestaran formalmente. El argumento final de Trump y sus asesores fue simple. Queremos gente que juegue bajo nuestras reglas. Si sus gobiernos son demasiado débiles o corruptos para darnos la información que necesitamos, la culpa es suya, no nuestra. Deberían exigírsela a sus líderes, no a nosotros. Aquí está la prueba irrefutable. El informe que me llegó, que detalla la presión sobre un pequeño país de África Occidental, muestra que se les exigió firmar un acuerdo de confidencialidad migratoria a cambio de mantener un programa de ayuda alimentaria. Básicamente, se les obligó a vender el silencio y el futuro de sus propios ciudadanos. La acción fue la sumisión de los gobiernos. Ninguno de los 75 países emitió una queja formal a la ONU o a la OEA. El veto total se convirtió en una realidad aceptada globalmente por la falta de voluntad política de quienes debían defender a sus pueblos. El argumento es que si el sistema de seguridad global está basado en el rastreo de datos y tu país no coopera, te conviertes en un paria. No hay debate moral, solo una ecuación de riesgo. La última revelación es el verdadero golpe, el que no se ve venir. El veto a los 75 fue una prueba de concepto. No se trata de cuántos países están en la lista ahora, sino de quién puede ser añadido mañana. El pulo do gato es que la orden ejecutiva firmada permite actualizar la lista cada 6 meses sin necesidad de aprobación del Congreso, basándose únicamente en la revisión del índice de desconfianza de datos, IDD. Esto significa que países tradicionalmente exentos de este tipo de restricciones, piensa en Colombia, piensa en Argentina, piensa incluso en regiones de México, están ahora permanentemente en riesgo. Si hay un cambio de gobierno que Washington no aprueba, si hay un colapso económico que afecte la transparencia financiera, o si se descubre una brecha de seguridad en el registro civil, el país puede ser añadido a la lista de la noche a la mañana. Esta no es una medida de seguridad temporal, es una herramienta de coerción geopolítica masiva. Estados Unidos está dictando la política interna de 75 países y de todos los demás a través del miedo a la exclusión total. Y la gente, la familia de usted o la mía, que viene de naciones con historial de inestabilidad, ya no tiene un refugio migratorio. El sistema se ha hecho a prueba de abogados y a prueba de humanidad. El portón está cerrado y la llave está en manos de un algoritmo opaco. El destino final de la gente de esos 75 países es la espera permanente. No hay resolución feliz, solo un lento estrangulamiento de la esperanza. Los que están fuera no entrarán. Los que están dentro y esperan a sus seres queridos tendrán que aceptar la distancia para siempre. Es una resolución agridulce, porque aunque la lista no incluye a México, el efecto dominó nos convierte en la sala de espera de una crisis humanitaria global. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, la gente que mira esto desde afuera? Lo primero es la preparación. Si usted tiene lazos familiares con cualquiera de esos 75 países o con naciones con una economía inestable y débil infraestructura de datos, no se engañe. Si pensaba iniciar cualquier proceso de visa o residencia, hágalo ahora. La ventana legal se está cerrando y no volverá a abrirse. Lo segundo es entender el poder de los datos. Esta orden ejecutiva demostró que la geopolítica moderna no se trata de tanques, se trata de Big Data. La orden está firmada. La lista de los 75 ya está activa.
Si quiere saber si su familia está indirectamente condenada por esta nueva burocracia de datos, revise el índice de gobernanza de su país y su capacidad de transparencia. Es la única forma de adelantarse al próximo memorándum ejecutivo que añada nuevos nombres a esa lista negra. Prepárese, el juego ya cambió. Si este análisis le ha provocado o le ha ayudado a entender la gravedad de esta situación, compártalo. Necesitamos que la gente entienda que esto va más allá de la política. Es el futuro de la movilidad humana.